hablando de bases de datos. Esta es la segunda transmisión. Ayer estuvimos haciendo la primera, que hablamos de los conceptos generales de bases de datos, de lo que era una base de datos, un servidor de base de datos, un administrador de base de datos. Y bueno, hoy vamos a empezar a meter un poquito más ¿cómo es? El diente en cosas más técnicas y cosas más, eh, digamos, usar herramientas. Va a ser mi primera experiencia con compartir pantallas con productos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo me sale. Pero bueno, lo primero que yo quería contar es que, bueno, hay varios motores de base de datos y la idea es ir mostrando el mismo concepto en varios motores de base de datos. Pero como a mí me gusta mucho PostgreSQL, elegí empezar por PostgreSQL porque además es uno de los más fáciles de instalar, entender y bueno, para empezar es un buen motor de base de datos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Y lo primero, ¿sí?, que vamos a hablar es presentar la idea de qué significa conectarse a una base de datos, porque para poder trabajar con un servidor de base de datos que está ahí disponible para trabajar, necesitamos primero que nada conectarnos, ¿sí? Entonces, yo voy ahora a poner la presentación y hice este dibujito del restaurante de los datos, ¿sí? Porque me gusta como metáfora, porque se entienden bien los conceptos usando este ejemplo, ¿está? Entonces, la primera idea es que hay, digamos, en general, dos máquinas, ¿no? O dos computadoras, o dos sistemas, uno llamado el servidor y otro llamado el cliente. En mi caso, de lo que yo voy a mostrar hoy, están el cliente y el servidor en la misma computadora física, pero el servidor adentro de una máquina virtual que hice especialmente para este ejemplo, ¿sí? O sea, está todo físicamente en la misma computadora, pero a los efectos digamos, de computadoras virtuales son dos. Entonces, la idea es que hay un cliente, que vamos a ir viendo qué es un cliente y qué puede hacer un cliente, que quiere entrar a una base de datos, ¿sí?, a un servidor de base de datos. Y en el medio hay una red, ¿está? Esa red puede ser por cable o puede ser por Wi-Fi o puede ser, es conceptualmente o digamos, no importa el medio por el cual se comuniquen esas dos computadoras, siempre se van a estar comunicando a través de una red. Dentro del servidor, como vemos ahí, hay una parte que es la cocina de la base de datos, una parte que son los mozos que atienden los pedidos de la base de datos y una parte que está ahí cuidando la puerta, que es el security, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a ver qué son esos conceptos y cómo después esos conceptos los resuelve PostgreSQL, ¿está? Eso lo vamos a ver hoy. Después la próxima vamos a ver los mismos conceptos, cómo los resuelve Oracle, y otro día vamos a hacer lo mismo con SQL Server y con MySQL. O sea, mi idea es ir hablando de un concepto y presentarlo en todos los motores de base de datos. Entonces, para empezar a hablar, ¿sí?, vamos a hablar de lo que es la red, ¿está? Estas definiciones las saqué de por ahí. Dice que una red de telecomunicación es un conjunto de medios, tecnologías, protocolos y facilidades en general necesarios para el intercambio de información y archivos entre los usuarios de una red, ¿sí? Nosotros ahí tenemos al servidor que, visto desde la red, no vemos lo que hay adentro del servidor. Lo único que vemos es al security de la puerta, nada más. Obviamente, y una cosa que hay que aclarar es que para poder llegar hasta el security de la base de datos, hay otros security previos, como servidores de dominio,
y varios niveles de seguridad. O sea, no es que esa puerta está disponible para el mundo. Esa puerta está disponible en lo que se llama en general una zona roja de internet, porque antes de eso, digamos, hay muchas capas, ¿sí? Vamos a ir hablando de capas. Pero bueno, para poder simplificar el concepto, yo puse ahí un dibujito de lo que hacíamos cuando hablábamos por teléfono de juguete con un cable, ¿sí? Lo que vamos a tratar de establecer es una conexión para poder hablar entre un cliente y un servidor de base de datos, ¿sí? Y vamos a usar para comunicarnos una red. Entonces, las redes se manejan en base a protocolos. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo de red designa las reglas que rigen el intercambio de información a través de una red de computadoras. Los protocolos, en realidad, si uno piensa, por ejemplo, en las relaciones internacionales, son las normas que deben cumplir, por ejemplo, representantes en la ONU de diferentes países para hablar entre ellos. Bien. En las redes de computadoras pasa lo mismo. ¿Qué tienen que hablar las computadoras entre ellas para entenderse? Y lo que hacemos es mandar mensajes a través de la red. Yo te mando un mensaje que generalmente tiene un determinado formato, que tiene unas redundancias ahí para que se verifique que el mensaje no se corrompió por el camino, y la otra computadora escuchó ese mensaje, lo recibió, lo leyó según el protocolo que nos pusimos de acuerdo y lo contestó con otro mensaje. Y así es que funcionan los protocolos de red. Ahora, yo lo saqué ahí, pero en realidad lo había puesto. Hay un modelo que establece diferentes capas de formas de hablar en la red, desde lo que hablan los routers, por ejemplo, a bajo nivel, desde lo que hablan las computadoras, de lo que hablan las aplicaciones, y dependiendo de la altura o la información o en la aplicación que yo esté o en la capa que yo esté, voy a estar hablando de un determinado protocolo. Es el modelo OSI, exactamente, el modelo ISO OSI, ¿sí? Que tiene 7 capas, y la capa de la base de datos es la capa 5, la capa de aplicación en general. Las capas 3 y 4, ¿sí? Que son el protocolo TCP/IP más o menos, porque no es exactamente igual, son las capas que se manejan a nivel de la red en el mundo y es el protocolo más usado, TCP/IP, y por eso las computadoras tienen una dirección IP, ¿sí? Porque esa es la forma de ubicar una computadora en el mundo, es a través de su dirección física, ¿sí? Y después existen los nombres lógicos, los DNS, bueno, todo eso que no es mi especialidad. Pero, digamos, para que un cliente se pueda conectar con un servidor, lo primero que tiene que hacer es encontrar a ese servidor en la red, ¿sí? Y si esa red es pública o es privada, va a depender de la seguridad que yo tenga. O sea, en general, como les decía, las bases de datos no están en zonas de internet libre, sino que están dentro de redes que están protegidas por firewall y con muchas puertas de acceso. O sea que para llegar a esa puerta que está ahí, en general hay que pasar por muchos controles, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como cualquier conexión con un servidor de cualquier cosa, es encontrar a ese servidor en la red. Y eso es que vamos a tener una IP o un nombre de host para encontrar a esa máquina, porque eso es lo que establece el protocolo TCP/IP. Así como las personas tenemos una dirección física, que es, por ejemplo, la calle, no sé, 18 de julio, número tanto, apartamento tanto, etcétera, etcétera. Las computadoras también tienen una dirección física dentro de la red. Las redes tienen, digamos, diferentes partes. El protocolo de la IP tiene diferentes partes para ir encontrando una subred, después otra subred, hasta llegar a una computadora particular, ¿sí? Una vez que llegamos y encontramos a la computadora, necesitamos hablar con el portero, ¿sí? O el security. Y ese security va a estar escuchando en lo que se llama un puerto. O sea,
la computadora tiene una dirección física, pero tiene muchos securities escuchando diferentes cosas, ¿sí? De diferentes productos que están ahí para ser usados. Bueno, entonces yo tengo que saber la base de datos o el security de la base de datos, en qué puerto, que sería en qué timbre de qué apartamento tocar, está para poder atenderme a mí, ¿sí? Entonces yo voy a ir a golpear la puerta a un puerto en particular. Entonces, por ejemplo, los puertos de Postgres suelen ser 5432, 5434, 5435, 36. Los de Oracle son 1521, 1526. Los de SQL Server son 50 y algo, no me acuerdo ahora exactamente el número, porque no configuro tanto esto en SQL Server, pero lo vamos a ver igual. Tienen, digamos, diferentes puertos donde me están escuchando, ¿está? Entonces, cada servidor de base de datos o cada instancia de base de datos me va a estar esperando en un puerto para atenderme, ¿sí? Entonces, yo voy a golpear en ese puerto y voy a decir quién soy. Y al decir quién soy, también hay muchísimas formas de hacerlo. Puede ser protocolos, por ejemplo, con contraseñas de MD5, puede ser por servidores de dominio, puede ser por usuarios de la red. O sea, hay muchísimos protocolos, muchísimos criterios. Yo los que voy a mostrar son los de MD5 en general. Y bueno, dependiendo precisamente de estas cosas, por ejemplo, cómo puede identificarse un usuario, son las que diferencian lo que proveen las diferentes marcas, ¿sí? Pero todas van a proveer al menos usuario y contraseña, ¿ya? Usuario y contraseña del protocolo de encriptado de contraseña MD5. Sobre el mundo de los usuarios y las contraseñas hay para hablar una vida, porque por ejemplo tenemos, y todos hemos vivido de diferentes aplicaciones, que las contraseñas se vencen, que la tenemos que cambiar cada cierto tiempo, que tenemos que cumplir determinadas reglas. Todo eso cuando definimos la contraseña, pero en el momento que vamos a identificarnos tenemos que usar la contraseña que nos dieron, ¿sí? Entonces, o que pusimos nosotros cuando creamos el usuario y nos dieron una contraseña que en general se la dan a uno para que la cambie. Y después que la cambia, esa contraseña pasa a ser mi contraseña. Yo estoy hablando por ahora de los clientes como personas. En realidad, en el 99% de los casos, los clientes de base de datos no son usuarios finales. Son aplicaciones que establecen conexiones con la base de datos que se llaman servidores de aplicaciones y los vamos a ir comentando después. Pero bueno, para simplificar, la idea es hablar de yo me quiero conectar a la base de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a conectar como persona a la base de datos a través de una herramienta cliente en un ratito. Conectarse, entonces, una vez que yo digo mi usuario y contraseña, yo voy a establecer una conexión. Los protocolos de red permiten dos opciones, protocolos desconectados y protocolos conectados. Los protocolos de páginas de internet, por ejemplo, en general son desconectados y se manejan de otra manera para mantener la idea de una conexión. Pero los protocolos con la base de datos son conectados y lo que hace el servidor es poner un mozo para que me atienda a mí. Bienvenido F4 o X Plus, bienvenido. Estamos hablando de la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Estamos hablando de lo que es establecer una contraseña con la base de datos y establecer, perdón, una conexión con la base de datos. Y ahí lo que hacemos es como que el servidor de base de datos me da a mí un mozo para que yo me siente en una mesa y el mozo me atienda a mí. Mientras yo esté ahí en el restaurante, el mozo me va a estar atendiendo. Hay bases de datos, servidores de base de datos y configuraciones que me dan un mozo para cada conexión, como en el caso de Postgre, por ejemplo, es lo que va a pasar. Hay otras configuraciones, Oracle tiene, por ejemplo, la alternativa de hacer que un proceso que atiende conexiones atienda varias conexiones a la vez. Eso se llaman servidores compartidos. En el caso de Oracle se pueden hacer dedicados o compartidos. Pero básicamente
en el que vamos a ver hoy, que es Postgre, el mozo es VIP, o sea, es para mí. Yo cada conexión tiene un señor atendiéndome a mí del otro lado, que es solamente para mí, ¿sí? Entonces, eso sería la red. Yo una vez que establezco la conexión con el security se corre y yo ya no hablo más con él, ya me dejó pasar. Una vez que me dejó pasar, yo voy a tener el mozo que, digamos, está escuchándome a mí y vamos a tener un puerto de conversación que es para nosotros dos nada más. Entonces, lo que hace el security ese es levantar un proceso mozo en un determinado puerto y conectarlo conmigo para que entre los dos hablemos en nuestro canal, o sea, en nuestro hilo de comunicación, y nadie más se entera lo que estamos hablando nosotros ahí en ese canal. ¿Se entiende? Una vez que entré, ya el security no tiene nada más que ver. ¿Por qué es importante eso? Porque si ese proceso se cae por alguna razón, dependiendo del servidor de base de datos, puede seguir funcionando la base de datos sin el security de la puerta. Lo que no puede es entrar más nadie. ¿Está? Entonces, esto sería la red. Cuando vamos a hablar del servidor, ahí ya empezamos a mirar un poco más adentro, ¿no? Adentro del restaurante hay una cocina y hay unos mozos. Y está obviamente el security de la puerta. Entonces, como decíamos, lo primero que tengo que saber del servidor es dónde queda, qué dirección IP tiene, qué nombre de host tiene, dónde toco el timbre, o sea, en qué puerto voy a hablar con el señor de la base de datos, y quiénes trabajan adentro del restaurante. Esa es lo que vamos a tener que decir en cada servidor de base de datos, quiénes trabajan, porque mucha parte de la configuración del servidor de base de datos es, por ejemplo, decir cuántos mozos va a tener el restaurante, cuántos van a trabajar en la cocina, cuántos platos van a poder preparar al mismo tiempo, qué grande es la mesada del restaurante. Todos los parámetros que configuran un servidor de base de datos, lo que configuran es ese, digamos, ese servicio de cocina y de mozos que me están atendiendo a mí. Entonces, para ponernos más o menos en nombres técnicos, la cocina se llaman, o se suelen llamar procesos background, o instancia de base de datos, o procesos core, o kernel, o cluster, pero es un conjunto de procesos que se levantan para atender la cocina. Es como si yo pusiera mucha gente ahí a trabajar en la cocina, y dependiendo de la configuración, por ejemplo, si pensamos en Oracle tiene como 20 o 25 trabajando en la cocina, procesos, no me acuerdo cuántos son ahora, depende mucho de las configuraciones que elijamos. Si estoy en Linux, probablemente yo vea, si miro qué procesos están levantados en el servidor, voy a ver un proceso por cada una de las procesitos de los programitas que puse ahí, de las personitas que están trabajando en la cocina. Pero si lo miro en Windows, voy a ver un solo proceso que se llama oracle.exe, ¿sí? Si abro, por ejemplo, el administrador de tareas, donde me muestra los procesos que se están ejecutando en la máquina, voy a ver un oracle.exe y solamente voy a poder ver los procesos si miro los hilos que tiene adentro. Porque en un sistema operativo los procesos se pueden descomponer en hilos que trabajan todos a la vez para el mismo proceso. ¿Qué es un proceso? Lo definimos como un programa que se está ejecutando, ¿sí? Cuando un programa en la computadora se está ejecutando, está usando la CPU o está esperando para usar la CPU y está usando una determinada memoria. Eso es lo que tiene cualquier proceso en la base de datos, en un sistema operativo. Entonces, en el caso de los servidores de base de datos, esos procesos se levantan cuando se levanta la base de datos y están ahí trabajando todo el tiempo, y si alguno de esos procesos se cae, por lo menos los principales, como el cocinero principal, el que corta, digamos, el que saca la comida de la heladera, todos esos que son fundamentales, se cae y no se puede acceder a la base de datos. Después tenemos otros procesos que se llaman procesos servidores o procesos de conexiones, que son los mozos, ¿sí? Esos procesos va a haber en general tantos procesos levantados como
conexiones haya en la base de datos, excepto que usemos estas estructuras de Oracle de procesos servidores compartidos. Pero si no, lo que voy a mirar cuando yo miro las tareas, voy a encontrar una conexión, un proceso por cada conexión que se hizo entre un cliente y la base de datos, ¿sí? Y después tenemos el proceso security, que también está levantado, escuchando en el puerto, y ese es el único que está, digamos, visible al mundo desde el principio, ¿sí? O sea, si yo no pude hacer una conexión, yo no veo ninguna de las otras cosas. Después, ¿qué memoria vamos a usar? La memoria de un sistema de bases de datos es muy importante y configurar esa memoria es muy estratégico. Podemos cambiar muchísimo si es lento o rápido dependiendo de esas memorias, del uso de esas memorias en el servidor. Se podrían dividir en lo que serían las caches, los manejos de cursores, todos esos datos de uso común de toda la base de datos o de toda la instancia de base de datos, que sería como el tamaño de la mesada de la cocina donde la gente que está cocinando puede guardar los tomates que está cortando. Entonces, para no olvidarse, no tener que llevarlos hasta la heladera de vuelta, los puede dejar ahí a mano en la mesada. Y bueno, y cada digamos, información que está trabajando la base de datos puede tener unas memorias, que son las memorias caché, las caché de datos, la caché de sentencias, la caché de logs, etcétera, donde voy manteniendo toda la información que necesito para funcionar más rápido y no tener que ir a los discos de vuelta a buscar las cosas. Y después cada mozo tiene su libretita donde va anotando que me pidieron, que ya que entregué, cuánto va gastando qué es lo que, digamos, qué es lo que me pidió que quiere, lo quiere con no sé, ración extra de mostaza, el otro lo quiere. Entonces, cada pedido que el cliente va haciendo, el mozo va recordando en una libreta propia, y esa es la memoria de las sesiones, ¿sí? Y después tenemos lo que serían los ingredientes de la base de datos, que son todos los datos guardados en lo que serían freezer gigantes, que son los discos, ¿sí? Entonces, cuando alguien en la cocina tiene que ir a cocinar, va a ir al freezer a traer algo, salvo que ya lo haya traído y lo tenga a mano. Por ejemplo, si yo traje un pedazo de, no sé, una pulpa grande de carne y tengo 3 clientes que me pidieron pulpa, probablemente yo haya sacado la pulpa que ya se está descongelando, corto una parte para un cliente y cuando el segundo cliente me pide otra vez pulpa, ya la tengo en la memoria, en la mesada, ya no la voy a buscar otra vez al freezer. Esa sería más o menos la idea de cómo funcionan las caches de datos y los discos. Pero esto lo vamos a ir viendo con mucho más detalle. ¿Está? Esa es más o menos cómo funciona, muy simplificadamente, un servidor de base de datos. Mira, esa pregunta depende de muchísimos factores. Depende de la marca, depende de la memoria que vos tengas. En general, cada conexión ocupa una memoria en el servidor. Y mucho de lo que limita las conexiones es la cantidad de memoria que tengas en el servidor disponible para conexiones. También el acceso concurrente, que vamos a hablar de concurrencia, a determinadas partes de datos se pueden pisar muchas conexiones. En esta época, digamos, el uso de conexiones se regula poniendo servidores de aplicaciones que manejan conexiones y reutilizan conexiones en el medio entre la aplicación y la base de datos, ¿no? Que es una tercer capa o una capa del medio, que es lo que básicamente se recomienda, pero te puedo asegurar que optimizar eso es el trabajo de todos los días, o sea, es lo que más pasan problemas todo el tiempo, es por las conexiones, el manejo de conexiones. Yo diría que más problemas hay por el manejo de conexiones que por el manejo de consultas ineficientes. Y hay productos que, por ejemplo, dejan conexiones abiertas, y entonces después tenés que andar matando las conexiones a mano
para que no estén ocupando espacio y no puedan abrirse otras conexiones. Pero muchas de las caídas de las aplicaciones tienen que ver con que quieren abrir conexiones nuevas y no pueden porque al servidor no le da la capacidad. ¿Está? Entonces, esa pregunta que vos estás haciendo lleva tiempo, digamos, hay que conocer el negocio, hay que conocer qué capacidad tiene el servidor. No sé si hay una fórmula. Oracle, por ejemplo, te da una fórmula de si vos querés abrir tantas conexiones, cuánta memoria mínima necesitas. Lo que pasa es que también, si la persona que abrió la conexión decide consultar todo el catálogo de productos, todos esos productos y todos esos cálculos intermedios que hagas van a venir a la memoria de tu conexión. Por lo tanto, vas a ocupar más memoria y se la vas a sacar a otro. Entonces, no es tan fácil ese tema, digamos. En general, lo que se hace es optimizar el pool de conexiones del servidor de aplicaciones con conexiones mínimas, conexiones que se levantan cuando se levanta, conexiones máximas que se pueden abrir. Otra de las cosas importantes es que si una conexión no está haciendo nada, se desconecte, que no se queden conexiones abiertas en forma innecesaria. Y bueno, eso es todo una ciencia y digamos es parte del trabajo y lleva mucho tiempo. Digamos, no es una receta, no hay una receta, porque también depende de la marca del servidor de base de datos, de la lentitud, porque conectarse y desconectarse también lleva tiempo, entonces depende de lo que esté haciendo tu aplicación. Hay aplicaciones que les encanta conectarse y desconectarse y conectarse, entonces le hacen gastar al servidor de base de datos mucho tiempo, al security, para ir a ver si vos tenés permiso, salir, volver a entrar, abrir un proceso, matar el proceso, abrir otro proceso, matar. Entonces es mejor decir, bueno, dejo las conexiones abiertas y las reuso, ¿sí? Y para eso se necesitan servidores de aplicaciones. Pero no, digamos, yo creo que es uno de los temas más críticos porque, como decíamos ayer, los servidores, los negocios escalan mucho más que la infraestructura. Entonces yo viví una vez, por ejemplo, un lunes que se cayó todo. ¿Y por qué se cayó todo? Decían, no cambiamos nada, no hicimos nada, no dimos nada, no instalamos nada, no nada. Pero que habían un proceso, un programa que los clientes, los usuarios podían usar en la casa central, se lo habilitaron a que lo puedan usar en todas las sucursales. Por lo tanto, de repente, de un día para el otro, pasaron de hacer 20 conexiones a, no sé, 500 conexiones. Y ahí se empezó a caer todo, obviamente, porque el servidor no estaba dimensionado para tantas conexiones. Entonces, estas cosas, estas decisiones que a veces hasta ni siquiera implican llamar a informática, porque hay un administrador que da permisos y crea al usuario y le da permiso, ni siquiera le avisan a infraestructura agregar no sé cuántas conexiones nuevas, ¿sí? Entonces, si eso de andar agregando gente a trabajar, contratando gente, por ejemplo, sí, entraron 25 personas nuevas, bárbaro, esas 25 personas, hola Paquete Táctico, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos hablando de conexiones a la base de datos, así que si te interesa, sos muy bienvenido. Ahora en breve voy a empezar a ver si puedo instalar PostgreSQL y mostrarles más o menos cómo se usa lo más básico, ¿sí? Pero bueno, estábamos hablando de la red, ahora estamos hablando de lo que tiene un servidor de base de datos. Y la siguiente parte es el cliente, ¿sí? ¿Quién puede ser un cliente de la base de datos? Para poder establecer una conexión con la base de datos, el cliente tiene que tener instalados drivers o controladores de base de datos, ¿sí? Cualquier proceso que sepa cómo establecer una conexión, que no es en realidad que la aplicación sabe, sino que usa una librería que sabe, ¿sí? Se puede conectar con la base de datos, por ejemplo, con JDBC, que es un driver. Otro puede ser ODBC. ADO de Microsoft tiene ADONet también. Y así hay varios drivers. PHP tiene el propio. Cada lenguaje de programación en general trae librerías que ayudan a conectarse con las bases de datos. Pero esas librerías están escritas
hablándole a otras librerías que son provistas por los proveedores de base de datos para que vos te puedas comunicar con ellos. Por ejemplo, Oracle provee la Oracle Call Interface o la interfase para llamar a Oracle que se usa adentro del ODBC, por ejemplo. Entonces yo tengo que tener un software en el cliente instalado para poder hablar con el servidor, ¿sí? Cualquiera que tenga eso puede ser un cliente de la base de datos. Ese cliente puede ser un cliente directo, como yo voy a abrir ahora una aplicación que se llama DBeaver, que trae una parte de driver para hablar con Postgre, otra parte de driver para hablar con Oracle y otra para hablar con SQL Server, y opté por usar esta herramienta porque sirve para todos los motores y entonces no nos complica la vida respecto a las herramientas cliente, pero también pueden ser aplicaciones desarrolladas en esos lenguajes que hablan con la base de datos, o en general lo que se usa más son servidores de aplicaciones que saben hablar, o sea, que sirven aplicaciones y que adentro corren las aplicaciones cliente, ¿sí? Entonces hay un servidor de aplicaciones, generalmente gestiona la mayor parte o totalidad de las funciones de la lógica de negociación y de acceso a los datos de las aplicaciones, y los principales beneficios es que centraliza, ¿sí?, y simplifica la complejidad del desarrollo de las aplicaciones. Para aquellos que conozcan GeneXus, GeneXus tiene una librerías de acceso a las bases de datos que son propias de GeneXus y un archivo de configuración que se llama clients.fg. Entonces, por ejemplo, abre él las conexiones y las maneja él sin hablar con JDBC, por ejemplo, o sin usar el pool de conexiones del JBoss, por ejemplo, para los que entienden de servidores de aplicaciones. Pero bueno, para mí también en parte lo que hace es un misterio. Sí, voy viendo de acuerdo a lo que cada cliente de empresa, digamos, pide y qué tiene instalado, ¿sí? Pero como decía, los problemas de los drivers son generales, más allá de con qué base de datos vas a hablar y qué driver vas a usar. JDBC, por ejemplo, sabe hablar con Oracle, sabe hablar con... o sea, la aplicación habla con JDBC y abajo del JDBC enchufamos otro driver para hablar específicamente con Postgre, para hablar con Oracle, para hablar con SQL Server. Entonces voy a mostrar un dibujito, no sé si lo conocen. Esto me gustó cuando vi la película. Esto es de la primera película y ahí no encontré lo que dice después el burro, pero es que lo que yo más me acuerdo. Dice Shrek: para tu información, los ogros somos muy diferentes a los que creen. Ejemplo, dice el burro. Ejemplo, de acuerdo a los ogros son como cebollas, dice. ¿Apestan?, dice el burro. Shrek dice: sí, no. Burro: ¿y qué hacen, llorar? No. Dice: ya sé, si los dejas al sol se ponen café y les salen pelitos blancos. No, dice Shrek. Capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen, ¿entiendes? Ambos tenemos capas. Y entonces el burro le contesta: todos son capas. Y ahí es lo que yo quería dejar de moraleja con respecto a esta estructura que estábamos viendo, que en cualquier cosa de informática, ¿sí?, todos son capas. Cuando yo me vine a vivir a Uruguay, yo tuve que traer papeles para hacer la reválida del título, para poner otro ejemplo. Entonces, la universidad dijo que yo tenía determinadas materias aprobadas, la escolaridad, ¿sí?, y le puso un sellito que decía: Victoria tiene estas materias aprobadas en la Universidad de La Plata. Con ese sellito yo me fui al Ministerio del Interior, creo que fue, no, el Ministerio de Educación de Argentina, que le puso un sellito que decía que el sellito de la universidad era válido. Después me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, que dijo que el sellito del Ministerio de Educación era válido. Entonces me vine a Uruguay y el Ministerio de Relaciones de acá dijo que el sellito del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina era válido. Y entonces, con el sellito del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, fui a la universidad y la universidad dijo: ah, entonces este es válido. O sea, nadie
la Universidad de la República no conocía al de la Universidad de La Plata. Lo que hubo fueron muchos intermediarios que validaron al intermediario anterior. Eso pasa acá con el software, ¿sí? En la base, el cliente habla con la librería driver, que habla con la librería propia de la base de datos, que habla con la red, con la capa del TCP, y ese TCP habla con el TCP del otro lado, y ese a su vez, depende de lo que esté haciendo yo del otro lado, va a hablar con los procesos internos para repartir el trabajo, ¿sí? Entonces todo eso son capas. En la vida de la informática, la gracia no es saber hacer las cosas, sino saber hablar con el software que sabe hacer las cosas. Así como dicen que lo bueno es tener el teléfono del que sabe, bueno, acá tenemos que tener el, ¿cómo se dice? El driver necesario para hablar con el controlador necesario y la capa necesaria y la librería necesaria para hablar con quien corresponde. Entonces, esto es lo que es una arquitectura cliente-servidor. Un proceso pide cosas y un proceso recibe ese pedido y hace lo que yo le estoy pidiendo. Dice que hay que saber a qué capa está pelada la cebolla. Exactamente, sí, totalmente. Porque claro, para cada capa hay un experto además, ¿no? O sea, si yo primero... Ahora cuando empecemos a ver, yo tuve hola perrito bélico, bienvenido. Vamos justo a empezar a hablar de Postgre en este momento. Lo que yo estaba comentando es que cuando yo voy a instalar Postgre ahora, tengo que resolver tantos problemas de intermediación, que bueno, espero que me salga porque lo estuve haciendo y digamos, tengo otra máquina virtual donde ya está hecho, pero lo quiero hacer para mostrar todas las cosas que uno tiene que ir resolviendo para que el famoso cliente pueda hablar con el servidor y con el security, ¿sí? Y todas las cosas que hay antes de que el security pueda abrir la puerta, porque tengo que primero hacer que las dos máquinas se vean, después tengo que hacer que se escuchen los puertos. Ah, Leonardo Lepes mostrar la torta hecha al final. Sí, es que estaba pensando en eso, ¿no? Que yo fui haciendo cosas para decir, bueno, y ahora voy a mostrar la torta. Es que este canal está hecho con esa intención, parecido a un canal de cocina, ¿no? Esa era mi idea cuando lo empecé. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer entonces, primero contar un poquito de PostgreSQL. ¿Sí? ¿Qué saben de PostgreSQL? A mí me gusta mucho porque PostgreSQL tiene una filosofía de hacer mucho con pocos recursos. Y no todos los motores tienen esa filosofía, porque como este es un software libre y es gratuito, y el código es abierto y todo el mundo puede ver cómo está hecho, la gracia es usar bien los recursos. Nosotros en la facultad aprendemos mucho a optimizar, o deberíamos aprender a optimizar, y no todo el mundo después hace eso en los programas. Y bueno, vos instalás una versión de un producto y gasta un montón de memoria. Y Postgre, por ejemplo, es una instalación que ocupa poco espacio en cuanto al software mismo, ¿no? A los fuentes y ejecutables de Postgre, ocupa poco espacio en relación a otros motores que ocupan mucho más. También los comandos son simples respecto a otros que hacen las cosas más complicadas. Entonces a mí me gusta porque para aprender es un motor de base de datos muy útil, pero además es un motor de base de datos que soporta instalaciones complicadísimas. Yo conozco sobre PostgreSQL, por ejemplo, muchísimas cosas del Estado, ¿sí? Mutualistas que tienen toda la gestión comercial sobre Postgre, videos, o sea, con miles de conexiones. No estoy hablando de ejemplos chiquitos, estoy hablando de cosas que se usan de todo el país para acceder a información en tiempo real, que es muy estratégica. Entonces, no es por más que sea libre y por más que sea gratis, no es de juguete. Igual que MySQL, lo que pasa es que MySQL no es exactamente comunitario, porque MySQL fue desarrollado por la gente de Sun y a Sun lo compró Oracle. Entonces, si bien tiene licencia de código abierto,
es de una empresa, ¿sí? En cambio, Postgre no es de nadie. Postgre está manejado por una comunidad que comparte los códigos y que extiende cada vez más el software, ¿sí? Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y de código abierto. Eso dice la Wikipedia. Está dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan en forma desinteresada, altruista o apoyados por organizaciones comerciales, y se llama esa comunidad PGDG, PostgreSQL Global Development Group. Entonces, yo, por ejemplo, si me dan ganas, puedo crearle un pedacito a Postgre, mandárselo a esta comunidad y decirle, che, ¿les gustaría agregar esto? Y si le dan el ok a esa comunidad, entre todos los que participan, se agrega. Entonces, Postgre está desarrollado por mucha gente, no por una persona, no por un grupo que cobra por hacerlo, ¿sí? Y ahí está la historia. Postgre fue en realidad un proyecto de una universidad que se llamó Postgre. Era de la Universidad de Berkeley en el año 86. Después hubo una primera versión demo, y en realidad lo que pasó es que resultó tan bueno que lo empezaron a ver las empresas y empezaron a quererlo usar. No era originalmente un motor pensado para el uso comercial, pensado con fines educativos. Pero bueno, el SQL y se llama PostgreSQL versión 6.0 y a partir de ahí empezó a evolucionar. Hasta ahora tenemos la última versión, según dice ahí, la más estable es del 12 de agosto de 2021, o sea, muy nuevita, y es la 13.4, ¿sí? Pero eso va variando, es un software que está en continua evolución y sacan versiones muy rápido. No es que pasan 5 años con la misma versión. Y después, entonces, lo que voy a contar antes de mostrar, antes de empezar a mostrar el software, es esta arquitectura, que es la arquitectura de PostgreSQL, que sería el restaurante, pero en dibujitos de nombres de Postgre. Entonces dice, tenemos el proceso cliente, se comunica a través de una API con la librería de interfaz del cliente, que sería el driver, ¿sí? Establece una conexión inicial a través de un proceso que se llama Postmaster Daemon, que ahora se volvió a llamar Postmaster porque se llamó Postgre, después se llamó Postmaster, nunca me acuerdo cómo se llama, depende de la versión, ahora nos vamos a fijar. Y bueno, ese proceso utiliza la caché y utiliza la memoria, y después aparecen los procesos, bueno, al revés que en Oracle, acá los procesos servidores se llaman backend, ¿sí? Está el Postmaster que establece la conexión y después cada backend que habla. La cocina de Postgre es muy chica, digamos. La mayoría de los problemas los resuelven los propios procesos servidores, ¿sí? No hay casi cocina. En cambio, en Oracle hay muchos procesos de cocina. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo lograr establecer una conexión, instalar, y voy a cambiar entonces, a ver si tengo todo bien, voy a cambiar de layout a este otro layout, y en este otro layout yo tengo acá en la izquierda tengo una máquina virtual recién creadita, peladita, de CentOS 8, ¿sí? Que no sé si se ve bien porque yo estoy viendo con un tamaño más chico, y del otro lado tengo el Beaver abierto para establecer luego la conexión. Pero si miramos en el servidor en mi máquina virtual Postgre, ¿sí? Yo lo único que sé es que esta máquina, si le pregunto, ¿sí? Se llama, va a tener la dirección IP esta que se ve acá, 192.168.56.129. Esa es la dirección de esta máquina, que es una máquina virtual hecha en mi propia computadora. O sea, yo no estoy saliendo en realidad a ninguna red
física, sino que estoy usando la Matrix, digamos. O sea, estoy creando una computadora adentro de otra computadora. Y en esta computadora yo no tengo absolutamente nada. Entonces lo primero que voy a hacer es instalar el Postgre, ¿sí? Yo creé esta máquina virtual con el usuario CentOS. O sea, esta máquina la bajé de internet, no la hice yo, vino ya hecha. Y esta máquina virtual tiene todos los puertos cerrados, tiene un firewall levantado y tiene un usuario administrador que es root, ¿sí? En el cual yo estoy conectada en este momento. Entonces, lo primero que voy a hacer, si me sale bien, voy a seguir un instructivo que está acá en... Yo les voy a ir pasando los links de las cosas que voy a ir usando para que las tengan a mano, porque obviamente el Beaver se necesita un poco más grande. Bueno, después lo agrando un poquito más. Todavía no lo voy a usar, falta mucho para usarlo. Capaz que ni siquiera me da el tiempo de usarlo hoy, pero creo que sí. Eso es lo que voy a seguir como tutorial, que ya lo probé, para instalar Postgres en CentOS 8. Una de las cosas que tiene Postgre es que es muy fácil de instalar. Entonces, lo primero que voy a hacer, y si alguno de ustedes me ayuda, porque estoy usando VMware y no encontré cómo hacer para poder hacer copiar y pegar, entonces voy a tener que escribir el comando. Voy a escribir un comando, espero que se vea, en el cual vamos a ver qué versiones de Postgres hay para instalar, ¿sí? Lo bueno que tiene Linux es que maneja los conceptos de repositorios y las máquinas Linux se conectan a repositorios para ver qué software está disponible para descargar, ¿sí? Esto que estoy usando es de CentOS 8, este comando dnf module, y me está diciendo que tengo la versión 9.6, la 10, la 12 y la 13 disponibles en algún lado para instalar Postgre. Entonces lo que voy a hacer es pedirle que habilite el módulo 13. Vamos a usar la última versión de Postgre. Sudo dnf module. Sudo es para que lo haga con los permisos de administrador. Es como ejecutar algo como administrador en Windows. Y le voy a poner PostgreSQL versión 13. Así se llama, PostgreSQL 13. Eso lo que va a hacer es habilitar el módulo. Y bueno, esto en realidad yo lo hice antes de guardar la máquina virtual, por eso ya me decía la E, que quiere decir enable, ¿sí? Esto es lo único que tenía hecho de antes, disculpen, porque es el paso que en realidad ya estaba hecho. Y ahora le voy a decir que instale Postgres. Sudo dnf install PostgreSQL Server. Me va a preguntar si sí. Voy a silenciar el WhatsApp, disculpen porque está molestando mucho. Ahí se está instalando el Postgre. Y se acaba de instalar. Eso lo que hizo fue descargar el software e instalar en el sistema operativo. Y una de las cosas que hizo fue crear el usuario Postgre, ¿sí? Ahora, lo siguiente que tengo que hacer, porque esto es un... ¿cómo se dice? Una instancia de cero, o sea, un software vacío, es crear una instancia, que quiere decir configurar para que se levanten determinados procesos con determinados archivos en determinado puerto, ¿sí? Entonces voy a hacer todo por defecto. Sí, yo te entiendo, Lucky 714, porque lo intenté hacer por PuTTY. Es más, quería poner el MOBA Xterm, que es más lindo, pero no me dio el tiempo y no podía conectar el PuTTY. Y bueno, lo intenté, pero para la próxima va a estar. Lo que pasa es que no me dio el tiempo.
El PuTTY es re lindo y el MobaXter más todavía. Así que, pero sí, digo, sí, tenés razón. Bienvenido, un seguidor nuevo que se acaba de conectar. Perdón que no me llegué a leer el nombre, porque estaba mirando el chat. Pero bueno, entonces, yo acabo de instalar el Postgre. Ahora voy a crear lo que sería la cocina del Postgre, ¿sí? Y para eso voy a usar un comando que es el init del clúster, ¿sí? Ese comando es Postgre setup initdb, es como se hace en CentOS 8. Eso va cambiando dependiendo de la versión del sistema operativo, si es Windows, si es Linux, porque Postgre también hay para Windows, y si es de Ubuntu. Por ejemplo, en Ubuntu Debian, que es otra forma de hacer las cosas, lo que se usa es apt-get y se usan otros comandos, y acá se puede usar yum o se puede usar esta forma que estamos usando, ¿sí? Entonces voy a poner sudo PostgreSQL setup -- initdb, y ahí él me va a crear los archivos físicos en el directorio que se llama varlib pgsql data, y va a decir dónde va a guardar el log. En muchos días vamos a ir viendo qué es todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Pero además de crear el clúster, lo levantó. Entonces, si yo hago psql, me parece que no lo puedo hacer con... No. No, además lo tengo que levantar, perdón. Eso lo que hizo fue crearlo. Ahora lo tengo que levantar. Hoy hice la misma estupidez. Entonces voy a poner sudo systemctl, que es un comando de Linux para levantar procesos. Enable. No, esto es para que se levante cada vez que se levanta el servidor PostgreSQL. Esto no es necesario hacer ahora, pero eso es que cada vez que se apague el servidor se levante. Lo que vamos a hacer ahora es... Eso lo levantó por primera vez, y ahora nos vamos a ir al usuario Postgre que se creó, que se llama PostgreSQL. No, Postgres solo, que es un usuario nuevo que lo creó el proceso de instalación. Y ahí vamos a abrir psql. A ver, ¿por qué no me está dejando? Vamos a hacer un start. ¿Qué fue lo que pasó? Me faltó hacer el sudo. Perdón, me estaba olvidando de levantarlo. Sudo systemctl, me equivoqué de comando. Start Postgres. A ver cómo es. PostgreSQL. Esto es un comando del sistema operativo para levantar el proceso. Pero claro. Esperen un momentito que estoy haciendo lío. Me voy a salir de acá. Voy a ir a root, porque esto hay que hacerlo con root. Sudo systemctl start PostgreSQL. Ahora sí. Entonces, primera cosa, si yo hago, ahora sí me voy a Postgre, al usuario Postgres, y ahí voy a hacer psql y ya estoy conectada adentro de la base de datos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Vieron qué fácil que es? Estoy tratando de encontrar la barrita, ahí está. Estas son las bases de datos que yo tengo. Por defecto no tengo ninguna propia. Lo que tengo son la base de datos donde está toda la metadata que hablábamos del diccionario de datos y todo eso. Y dos templates que son como plantillas para generar bases de datos nuevas, ¿sí? Yo no voy a entrar ahora a crear bases de datos y eso porque no es el objetivo de la charla de hoy. Pero en otro momento lo vamos a hacer. Entonces yo ya tengo instalado el clúster. Si yo salgo de acá...
O sea, yo acabo de conectarme, ahora yo soy el cliente, mi producto PLSQL es el cliente, pero este es un cliente medio extraño porque es un cliente que está instalado en el mismo lugar donde está el servidor. No es lo habitual es que yo me quiera conectar desde otra máquina, desde otra herramienta, ¿sí? Entonces, ahora tengo que hacer varias cosas para poder hacer eso. Porque yo acá podría trabajar libremente siendo un... ¿cómo se dice? Siendo un trabajo interno. Por ejemplo, quiero crear tablas, quiero hacer cosas, lo puedo hacer como administrador. Pero ahora yo quiero mostrarles lo que es la arquitectura cliente-servidor y lo que es abrir una conexión con Postgre, ¿sí? Entonces, antes de eso les quiero mostrar, si yo hago este comando que se llama ps, que lo que hace es mostrar qué procesos hay levantados. Es como el administrador de tareas del Windows. Puedo buscar cosas levantadas por el usuario Postgre, que es el que levanta los procesos, y me voy a encontrar... ¿Por qué me está dando lío? Voy a salir de acá y lo voy a hacer con Linux. Ah, ¿por qué no le puse grep? Está queriendo levantar el proceso Postgre y está dando error. Grep Postgres. Ahora sí. Acá estamos viendo la cocina de Postgre. Este señor que está acá arriba se llama Postmaster. Ahí está. En la versión 13 se volvió a llamar Postmaster, porque primero era Postmaster, después se llamó Postgre y después se volvió a llamar Postmaster. Dice que el proceso Postmaster, que sería el security de la puerta, el que me está escuchando en el puerto 5432, es ese proceso con el identificador 11299 y está en el disco, está toda la información en el directorio varlib pgsql data, que es lo que nosotros llamamos el pgdata, ¿sí? Y después tenemos ahí un montón de procesos que son la cocina, el que guarda los logs, el que hace los checkpoints. Vamos a ir estudiando el que escribe los archivos de log de transacciones, el que pasa la aspiradora para limpiar cosas que quedaron basuras, el que recolecta estadísticas. Hay un montón de procesos que vamos a ir estudiando, pero esos son todos los que están trabajando en la cocina. Ahí no hay ningún mozo, porque yo no abrí ninguna conexión, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es ver si puedo establecer una conexión desde un cliente, porque vamos a ver, si yo... Lo que pasa es que no puedo abrir otra ventanita acá porque no tengo interfaz gráfica ni nada. Podría abrir otro PuTTY, si hubiera otro PuTTY, para mostrar que con PSQL también se va a levantar un mozo para atenderme a mí, pero no es el objetivo, sino mostrar una conexión. Ahora es donde empezamos a luchar con la red, ¿verdad? Que el beaver tapa alguna parte. Vamos a ver, voy a apagar el beaver momentáneamente, así no molesta. Ahí está. Se fue el beaver, ¿sí? Tengo ahí el beaver y se fue el beaver, digamos, momentáneamente, y ahí estamos viendo los nombres de los procesos. Gracias por avisarme. Cualquier cosa, lo que pasa es que yo estaba mirando tengo un solo monitor, hay una aspiradora y todo, exactamente, se llama el vacuum, ¿sí? Y en los términos de sistemas operativos es un garbage collector, ¿sí? O sea, un recolector de basura que las aplicaciones que van quedando adentro de la base de datos, y eso lo vamos a estudiar porque es una de las cosas críticas de Postgre, manejar cómo se maneja esa aspiradora, ¿sí? Es una cosa que algunos motores tienen y otros no, que resuelven diferente. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que ahora iba a tratar de abrir una conexión con la base de datos. Ahora, ¿qué hay en el medio? Una red. Entonces, como hay una red, es posible que yo tenga que ir superando escollos que a veces me salen bien y a veces no, porque como todo hay, aparte que no es mi especialidad la red, hoy lo logré, así que vamos a ver si lo puedo lograr otra vez. Lo primero que tengo que saber es si yo me voy a conectar desde el cliente al servidor,
el cliente tiene que poder ver al servidor y el servidor tiene que poder de saber o darle permisos a ese cliente, ¿sí? Porque si no, no se van a poder hablar. Entonces, la primera cosa yo tengo que saber es si yo puedo ver al servidor. Entonces, lo primero que voy a hacer es el comando ifconfig, que me va a decir cuál es la dirección IP de este servidor, que es 192.168.56.129. Como ven, estamos en una red privada. No es una dirección pública. Ustedes no pueden acceder a esta IP porque está dentro de mi máquina, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora, porque no lo hice, es habilitar una línea de comando de Windows y a ver si la puedo compartir, porque no la había compartido. Se va a ver más o menos, pero bueno, voy a agregar acá un compartir pantalla con esa línea de comando del sistema. Vamos a ver dónde aparece. Estoy hecha una experta en tocar ventanitas bueno, va a aparecer ahí. Creo que se ve bien. No sé si se ve. Se ve lo que estoy... No, quedó una parte... es simplemente para mostrar... sí, ahora sí. Ahora sí se ve, ¿sí? Lo que yo voy a hacer acá es tratar de ver al servidor. Si esto estoy en el cliente, o sea, en mi máquina, no en la máquina virtual, y voy a hacer la famosa ping para ver si veo al 192.168.56.129. O sea que lo que hice fue mandar un paquete o mandar un pedido de conexión o de hablar. Este es un protocolo desconectado. O sea, yo le mando un paquete y me contesta, no hay ninguna conexión. Ahora lo siguiente que voy a querer hacer es ver si puedo ver el puerto 5432. Y eso lo voy a hacer con el Telnet, que no sé si la conocen, pero el Telnet. ¿Por qué el 5432? Ahora les voy a mostrar por qué el 5432. Es porque es el que está por defecto, pero en realidad... ahí no se está pudiendo conectar con ese puerto. ¿Se acuerdan que dijimos? Primero hay que ver el edificio y después hay que saber en qué timbre tocar. Bueno, el timbre no está todavía. Entonces, ¿por qué no está? Porque este servidor no tiene abierto ese puerto, ¿sí? Esto es todo un tema de un CLS donde ahí está. Ahora se ve, vamos a hacer un CLS en los dos lados. No, acá es clear. Y en el otro es LS, ¿sí? Perdón porque es la primera vez que hago estas cosas. Ahí está todo limpio. Entonces, ¿cómo se llama? En el servidor lo que vamos a hacer es habilitar, primero mostrar, yo ahora acá con qué usuario estoy con root. Voy a entrar al usuario Postgres y les voy a mostrar dónde dice la configuración de cómo se conecta la gente al Postgre. Entonces voy a ir, acá tengo unos directorios, al data, que es la carpeta donde está configurado este clúster, y acá hay un archivo que se llama postgres.conf, ¿sí? Y en este archivo, una de las cosas que dice, que es de lo primero que decimos, es cuál es el puerto en el cual va a escuchar esta instancia de Postgre. Ahí para el que me preguntaba, también decimos cuántas conexiones como máximo podemos abrir en esta base de datos. En esta instancia, perdón, porque base de datos son muchas. Ahora, fíjense lo que dice acá de Listen Address. Como dice localhost, Postgres solamente acepta conexiones locales. Para que yo pueda conectarme desde una máquina remota, le voy a tener que decir acá, por ejemplo, desde dónde pueden venir las conexiones. Si yo le pongo un asterisco, va a querer decir que puede venir de cualquier lugar. ¿Está? Entonces eso es lo primero que tengo que hacer para que alguien pueda entrar desde afuera a Postgre. Y además voy a tener que recargar el clúster, o sea, esto que hicimos acá, start, vamos a hacer un reload, que quiere decir que cambie la configuración. ¿Sí? Eso es para poder
que gente de fuera del servidor se conecte a la base de datos. Y después lo otro que tenemos que hacer, que ya no es de Postgre, es abrir el puerto para que los clientes puedan hablar. Por eso yo les decía, para poder llegar a hablar con el security hay otras cosas que necesitamos resolver primero. En este caso yo tengo acá otro instructivo, que es un instructivo de firewall, ¿sí? Les voy a pasar acá un instructivo para que lo tengan a mano. No es de CentOS, es de Red Hat, pero son muy parecidos, ¿sí? Y en ese instructivo yo tengo cómo abrir el puerto con el firewall. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntarle qué puertos tiene abiertos, y eso es un comando con el firewall cmd, que es el comando del firewall, ¿sí? El firewall es como un security más fuerte que el otro, que está más afuera del servidor. La línea de fuego, el cortafuego le dicen en español, y le voy a decir que me diga cuáles son los puertos que tiene habilitados para que se puedan entrar desde afuera. Y me va a decir que no, ¿cómo es que se escribe? -- list all. ¿Qué puse mal? Firewall cmd. Algo escribí mal, pero no me llego a dar cuenta qué es. Con esto de que no puedo cortar y pegar, capaz que puse algún igual. Ah, sí. List all. Ahí está. Y ahí no tengo ningún... Ven que dice ports y no tengo nada abierto. Entonces tengo que abrir el puerto 5432, que es el puerto del Postgre. Y eso lo vamos a hacer con el comando. Acá lo vamos a hacer a lo bestia con la zona pública, pero no es la idea. Digamos, uno tiene que hacer esto con mucho cuidado de la zona roja, la zona verde y todo eso. Nosotros vamos a usar zone public. Yo no soy experta tampoco en estas cosas. Generalmente se lo pido a los administradores de la infraestructura, no lo hago yo, porque muchas veces no tenemos los de bases de datos las contraseñas de root. ¿Sí? Estoy agregando el puerto 5432/TCP. Ahí lo agregué. Si le vuelvo a decir que liste todo, todavía no está, porque lo que tengo que hacer es recargar. Así como hicimos la recarga de Postgre, también tenemos que decirle al firewall que haga un reload. O sea, que se reinicie con los nuevos parámetros. Y ahí estamos escuchando al puerto 5432 del TCP. Yo tengo el recuerdo de que algo me había pasado y no me acuerdo qué fue. Pero si yo ahora hago el telnet, tampoco pudo, pero me dio un error. O sea, no se quedó colgado. Esto es un problema del telnet, que no me acuerdo bien qué fue lo que pasó. Sin embargo, el beaver, que lo voy a mostrar ahora y a ver si lo puedo agregar, ¿sí? Vamos a editar acá. Ya voy a sacarlo del telnet, que ya no lo necesito. Y voy a habilitarlo del beaver, que sí lo necesito. A ver, entonces me decían que el beaver se veía muy chico. Voy a ver si lo puedo agregar. Ahora ya no nos va a interesar tanto el servidor, nos va a interesar más el cliente. Ahí está, a ver si ahí se ve bien. Esperemos que sí. Lo que voy a manejar ahora es el beaver, y lo que voy a hacer acá es crear en el beaver. Beaver es una herramienta cliente que me da la posibilidad de conectarme a bases de datos y trabajar directamente como si fuera el PSQL, pero desde un lugar remoto, y es una herramienta gráfica, ¿sí?
Entonces, lo primero que tengo que hacer en el Beaver es crear una conexión. Yo acá tengo creadas algunas. Voy a abrir esta que no me va a dejar, o voy a crear una nueva mejor. Voy a crear una nueva conexión, que es la... Entonces acá voy a decir con qué, espero que se esté viendo bien. Ah, y esta ventanita no se compartió. Acá en esta ventanita se elige con qué motor de base de datos. A ver si puedo compartir esta otra ventanita también. Porque, disculpen, pero no tengo mucha experiencia con... no sé por qué no se está viendo la otra ventanita. Pero bueno, voy a poner los datos de conexión. No se ve, ¿verdad? La ventana no está saliendo por lo que veo. A ver si la puedo agregar. ¿Por qué no me sale acá tampoco? Bueno. Hay cosas que no salen bien. Si comparto la pantalla completa, ¿qué es lo que va a pasar? No sé. Cualquier cosa puede salir ahí. Mejor no lo hago. Bueno, hay una ventanita en la cual tenemos que poner los datos de conexión. Y no sé por qué no se está viendo. Pero tenemos el nombre del servidor, que en este caso es 192, 168, 56 y 129. La base de datos Postgre, el puerto 5432, ¿sí? Y le voy a dar finalizar. Ahí apareció al costado, no sé si la llegan a ver. Y voy a intentar conectarme a ver qué me dice. Hice doble clic sobre el nombre y ahora me va a dar algún error, ¿sí? Dependiendo del error que me dé, es lo que yo tengo que terminar de resolver. Si no, lo que vamos a hacer para evitar, porque ahora me está dando timeout, lo que vamos a hacer para evitar este problema, podemos levantar la otra máquina virtual que sí se puede conectar. Acá lo primero que tenemos que hacer es aparte, había otro comando, discúlpenme que yo me reviso porque hay algo más que hacer con el firewall que no me acuerdo ahora. Agregar el puerto, reload. No, con el puerto no teníamos que hacer más nada. Lo que sí tengo que hacer es en el usuario Postgre ir a otro archivo. Uno era la configuración de acá de que escuche cualquier dirección. A ver si eso quedó guardado. Quedó guardado. Ah, pero está comentado, por eso es. Ahora sí. Estaba con un signo de comentario adelante y por eso no se hizo. Vamos a hacer un reload y ahora voy a venir acá y me debería dar otro error. A ver qué error me da. A ver si sigue sin encontrar el puerto. Dice cargando. No, lo mismo. La otra cosa que necesitamos hacer, vamos a hacer las dos y después vemos cuál es el problema. Hay otro archivo que es el archivo PGHBA, que es donde sería como la libretita de que tiene el security para saber quiénes pueden entrar. Entonces acá, si miramos, lo único que dice es que solo las conexiones locales pueden funcionar. Yo lo que le voy a agregar acá es un host all, que quiere decir de cualquier usuario a cualquier base de datos, desde la IP que tiene esta máquina mía, que la voy a mirar ahora.
y es la IP 136.1. Entonces voy a decir que a las personas que se conecten desde la IP 136, 192, 168, 136.1/32, esto es protocolo TCP/IP, con el algoritmo de contraseñas de MD5, le deje entrar en ese lugar. A ver si ahora... Pero algo me está faltando con el puerto, que es lo que no estoy pudiendo resolver, me parece. Si no, voy a abrir la otra máquina y algo me olvidé que hice hoy y no estoy pudiendo... Capaz que alguno de ustedes, si sabe más de redes que yo, en la otra lo tengo hecho, eso que no sé qué es, algo con el firewall. Entonces capaz que lo que voy a hacer porque sigue dando timeout, lo que voy a hacer para evitar problemas, voy a usar, como decía Gerardo, la receta de Narda, y voy a cerrar esta máquina virtual y voy a prender la otra. Me parece que voy a tener que compartir la pantalla de nuevo porque esto se va a cerrar. Voy a abrir la otra máquina virtual donde yo ya tenía la torta pronta. A ver si con esta... No, esta es la misma. Vamos a hacer shutdown. Ya va a aparecer la imagen. Primero déjenme abrir la otra máquina virtual. Esta es. O esta. Ahora sí. Bien. Esta máquina virtual debería conectarse con la IP 128, que es la otra. A ver si tenemos suerte o me olvidé de algo otra vez. Porque una de las cosas que tuve que hacer para que las máquinas se hablaran entre ellas fue tocar el firewall de Windows. También, pero eso ya estaba hecho de antes. ¿Y esta por qué no le gusta? Un minuto. Esta es la parte más difícil porque yo no soy especialista en redes y siempre me falta algo. ¿Qué estaba haciendo? Primero voy a compartir la ventanita. Ah, está ahí. Ahí apareció. ¿Sí? Esta es la otra máquina virtual. Ahí yo le había cambiado la contraseña Postgre, por ejemplo. Agregar el servicio en el firewall. Eso ya lo hiciste, el reload. Creo que lo hice el reload. Aparte acá, esta máquina virtual sí tiene. Si yo le hago acá, vamos a ver si le quedó la misma IP de hoy. Capaz que cambió la IP. No, 56.128. Pero acá yo tengo los comandos que hice, así que get services, get zones, list all, list ports, reload. Pero además ahora no se están viendo. Ahí está el 5432 abierto, pero no se están viendo y hoy se veían. Así que no sé bien qué es lo que está pasando. Alguna cosa de redes que me tiene... Ahí está, ahora sí se conectó. ¿La ven? Se ve que estaba demorando nomás. Ahí se llega a ver. Yo ahora lo que voy a hacer para simplificar... Se ve que estaba demorando en levantar algún servicio. Porque ahí estaba todo resuelto. Capaz que en la otra pasaba lo mismo. Pero bueno, los pasos son esos. Yo tengo que
lograr que las dos computadoras hablen entre ellas, que se vean los puertos y que Postgre permita entrar a alguien desde afuera, desde esa IP, y escuche o permita, o sea, las dos cosas que cambiamos fueron los listen address, que quiere decir desde dónde puede recibir pedidos Postgre, y a quienes deja entrar, que eso está en el archivo pghba.conf. Una vez que yo resolví todo eso, que es la forma de conectar el cliente con el servidor, lo que voy a hacer ahora es mostrar un poquito. Voy a apagar el servidor para que no moleste. Voy a agrandar el cliente para que se vea bien, si es que me deja. A ver si lo puedo mover. Esta no sé cuál es. Ahí está, la vamos a mover. Yo no sé cómo hacen los streamers para tener todas las cosas prontas y que funcionen, pero yo no soy muy especialista en eso, entonces voy aprendiendo de a poquito. Es la primera vez que uso unas ventanitas con productos. Así que bueno, ahora va a quedar bien grande, ¿sí? El Beaver. Y bueno, lo que vamos a estar viendo, ¿se acuerdan lo que yo dije ayer? Estoy usando Twitch Studio. El OBS todavía no lo usé. Entonces, ahora tengo mi cliente. Ahora, yo soy un cliente de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Se acuerdan lo que dijimos, que la base de datos me miente? Si yo miro el servidor, como vimos recién, tenemos directorios, tenemos procesos, tenemos archivos físicos, archivos de configuración, un montón de cosas que las vamos a ir descubriendo con los días, pero no tenemos, pero esa es digamos, la cocina, son las ratas que hay adentro de la cocina que no se las muestran a los clientes, ¿verdad? En cambio, nosotros desde un cliente, que en este caso es un cliente con el usuario privilegiado Postgre, pero en realidad podría ser cualquier cliente, yo voy a ver otra cosa. Voy a ver las ratatouille, exacto. Voy a ver el modelo lógico de la base de datos. Entonces voy a ver qué base de datos tengo. En este caso tengo una sola, pero puedo crear una, ¿sí? Y puedo decir, voy a crear una base de datos para, por ejemplo, por ejemplo, que soy docente con alumnos. Bueno, mi base de datos va a ser para la universidad, por ejemplo, o sí, universidad le vamos a poner. Entonces, esta base de datos, que se llama universidad, va a tener toda la información de los alumnos. Y ahí empiezo a hablar en lo que dijimos que se llama modelo relacional. Entonces voy a poder crear esquemas. Voy a usar un esquema que es el que tiene por defecto, que se llama public. Y acá, por ejemplo, voy a poder crear una tabla que es parecida a una planilla Excel, en la cual voy a inventar que la tabla se llama alumnos, ¿sí? Y que el alumno tiene, ¿dónde están las columnas? Tiene, no lo he usado todavía para crear Bueno, en vez de usar la ventanita, porque yo no soy muy amiga de las herramientas gráficas, voy a usar una línea de comandos con la que me llevo mejor. Acá voy a ir a editor SQL y le voy a hablar en SQL a la base de datos, que es lo que termina haciendo la herramienta gráfica, en la cual le voy a decir crear tabla. No sé, se quiso conectar a otra base de datos. Esperen, porque acá yo quiero hacer una editor SQL acá, así me aseguro que es de esa base de datos. Y no, porque me conecté con Postgre, yo me quiero conectar con la base de datos universidad. Entonces voy a abrir ahí el script y voy a hacer create table alumnos, por ejemplo, con cédula, que es un número, y nombre, que es un varchar de, no sé, puede tener un largo hasta de 50.
Y ahí empiezo a hablar en mi modelo relacional. ¿Sí? Entonces después le puedo decir agregar en la tabla de alumnos a la cédula 1, 2, 3, 4, 5. Es un número, así que no va entre comillas. Y el nombre Juan. Que no le gustó. Ah, values. Y después le puedo decir, decime que tiene la tabla alumnos. Y la tabla alumnos tiene un alumno que es el 12.345, que es Juan. ¿Está? Y bueno, para lo que es el objetivo del día de hoy ya terminamos. Digamos, no sé si quieren preguntar algo, los que están escuchando, alguna duda, porque la idea era mostrar cómo se podía instalar un motor de base de datos y cómo se podía establecer una conexión. ¿Qué es lo que se le puede pedir al servidor de base de datos después, cuando yo ya hice la conexión? Por ejemplo, acá, cada ventanita que abre el Beaver es una conexión, ¿sí? Cada una de estas orejitas va a estar abriendo una conexión diferente, en la cual va a estar pidiendo cosas. Y hay un mozo, sí, lo que yo quería mostrar antes de irme era cómo se veía el mozo que está atendiendo esta conexión. ¿Sí? Voy a volver a compartir la pantalla de... Voy a sacar el Beaver para que no moleste, voy a dejar la otra pantalla y acá le vamos a pedir otra vez que nos diga qué procesos hay levantados. También podemos hacer un top, si no me equivoco, que es otra forma de ver los procesos. Lo que pasa es que esta forma no queda tan claro como la otra. Acá le vamos a mostrar que además de los procesos que estaban con el usuario Postgre, ahora hay un proceso nuevo, varios en realidad, que son estos que se dicen Postgre universidad, ¿ven? Porque tengo conexiones desde la IP 561, que es la mía, de mi máquina, conectado a la base de datos universidad haciendo cosas. Entonces, cada uno de esas líneas es un mozo que está atendiendo a cada una de las ventanitas que yo abrí. ¿Sí? Así funciona el restaurante. Yo me senté en la mesa, abrí una ventanita y ahora tengo del lado del servidor un proceso que está atendiéndome a mí. ¿Sí? Y eso es un proceso servidor que tiene su memoria. Y bueno, volviendo a la pregunta de Faux Plus de hoy, cada uno de esos procesos es una conexión. Por lo tanto, medir y establecer y dimensionar cuántos de esos se van a levantar, cuánto tiempo van a estar conectados, qué pasa si alguien lo está... Por ejemplo, yo ahora dejé la ventanita abierta y no estoy haciendo nada. ¿Qué va a pasar con ese proceso? ¿Se va a quedar ahí para siempre consumiendo recursos y yo no estoy haciendo nada? ¿O se va a cerrar solo? ¿O lo va a cerrar el propio de Beaver, por ejemplo, que tenga algún parámetro que diga si el usuario no está haciendo nada, se cierra? Eso hacen los servidores de aplicaciones, por ejemplo. Dicen, bueno, si hay una conexión que hace mucho tiempo que no se está usando, se cierra. Y también el servidor de base de datos puede decir, bueno, hay un máximo de tiempo que puedes estar sin hacer nada. Y si no hiciste nada, para afuera. ¿Sí? Un colega mío hizo un proceso una vez para matar conexiones que estaban así sin hacer nada y le puso matando como un mono con escopeta. O sea, matando lo que sea, como sea, porque están consumiendo espacio, consumiendo recursos y gente que quiere trabajar no puede trabajar. ¿Por qué? Por otros que están consumiendo recursos sin hacer nada. Ahora, mucho tiene que ver con el diseño de las aplicaciones. ¿Sí? No solamente con los usuarios finales. Los usuarios finales no controlan esas cosas. Yo la controlo porque estoy usando una herramienta que se conecta, el Beaver, que se conecta directamente a la base de datos. Pero ¿cómo se dice? En el mundo de los sistemas de información, los que manejan eso son los que administran los servidores de conexiones y los desarrolladores de aplicación. Por eso es tan importante que los desarrolladores entiendan el consumo que están haciendo de los servidores. Y de las conexiones en el servidor. Así que bueno, si no tienen
Es muy útil para los desarrolladores, dice, ¿por qué no yo no estoy viendo acá? Voy a refrescar el chat. Es muy útil para los desarrolladores que tienen que ser conscientes que los programas escalan muchísimo. Totalmente, totalmente. Ahí me salió el mensaje. Y sí, porque el tema es que, claro, yo digo, a veces nos reímos con la gente de infraestructura de que los desarrolladores a veces programan como si estuvieran solos en el mundo, ¿no? Como si no hubiera muchos usuarios usando la aplicación, todos a la vez. Y ojalá las aplicaciones tengan tanto éxito que cada vez sea más gente que las usa, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos viendo recién, teníamos acá los clientes, los procesos servidores, el postmaster, cada una de las conexiones del proceso servidor y una cantidad de procesos que son los cocineros que se levantaron, como la aspiradora que decía, el manejador de las calles, de bajar las calles a disco, etcétera, etcétera. Bueno, vamos dejando por acá. Y nos despedimos para el lunes. La idea es hacer este vivo los lunes y los jueves. Para la próxima lo que voy a hacer es lo mismo, pero con otro motor de bases de datos. Voy a intentar instalar Oracle. Y voy a luchar porque Oracle no es tan fácil de instalar como Postgre. De hecho, por ejemplo, utiliza una herramienta gráfica y es obligatorio poder abrir una herramienta gráfica en el Linux, lo cual da bastantes dolores de cabeza. Pero bueno, hay algunos paquetes que ya vienen instalados, entonces capaz que busco la forma de usar esas configuraciones que ya vienen hechas, pero claro, nos perdemos la gracia de instalar paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver cómo lo resuelvo, pero me gustaría mostrarles esto mismo, pero en Oracle. Y después esto mismo en SQL Server. SQL Server se instala en Windows. Es otra solución diferente, ¿sí? Postgre es gratis. SQL Server y Oracle tienen una versión express que también es gratis, que la podemos usar para divulgar, digamos. Así que bueno, entonces vamos por Oracle y SQL Server. Así que bueno, cualquier cosa, y también MySQL, ¿no? MySQL es más fácil todavía de instalar que Postgre, es muy sencillo, pero tiene menos prestaciones en algunas cosas. Así que bueno, haremos la pasada por este tema en todos los motores, que fue lo que prometí, hacer un tema y pasar por todos los motores, hacer otro tema y pasar por todos los motores. Así que bueno, nos vemos el lunes. Muchas gracias por participar. No se olviden de compartir y avisar a todos los que quieran. Y voy a subir el video en YouTube, así que les pido, si quieren, seguir el canal de YouTube, así tengo más la posibilidad de que se le ponga un nombre, porque por ahora tiene un link nomás. Y a mí me gustaría que tenga el nombre Tía Vicky al canal. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el lunes. Que pasen muy bien.